Vamos ahora a las llamadas villas miseria, los barrios marginales de las ciudades argentinas. Allí el hacinamiento, las malas condiciones sanitarias y la desnutrición son el día a día de millones de personas. Para ellas el confinamiento es menos estricto, basta con no salir de la villa. Los argentinos llevan casi un mes encerrados, pero el aislamiento es diferente en las villas miseria. Esta es la 31. Unas 70.000 personas viven hacinadas en casas precarias, algunas debajo de la autopista. El ajetreo comercial ha disminuido, pero hay espacios abiertos y los niños corren. La estrategia del gobierno no es quédate en casa, sino quédate en tu villa. Quédate allí para que la circulación se permita, porque de verdad es muy complicado. El solo hecho de estar con muchas personas en un espacio chiquito también es un foco infeccioso. El teletrabajo suena aquí como ficción. La emergencia se contiene por comedores sociales y parroquias. En esta fundación estiran para llegar a más de 100 raciones diarias. Vivimos el día al día y el no salir al trabajar obviamente que afecta demasiado. El miedo al contagio se deja un poco de lado en estos barrios. La precariedad en la que viven les hace también muy vulnerables a esta pandemia y la cuarentena les ha dejado a muchos sin trabajo y sin comida. Paradojas de estos días. Martín aguarda por un guiso de pollo. Hasta hace unas semanas trabajaba en la cocina de un restaurante en uno de los barrios más turísticos de Buenos Aires. Iban a cerrar hasta el nuevo aviso. Bueno, nos quedamos así sin nada. Nos quedamos con lo que hicimos en el día. Para los niños, seguir las tareas de clase sin internet es otro episodio. Hay tareas que no se puede hacer, entonces es difícil. Más que complicado. Nadie sabe cuánto durará esta emergencia ni cómo aguantará una economía argentina que ya estaba en terapia intensiva. La cooperación en África está sufriendo la restricción de movilidad causada por el coronavirus.